En el vídeo de hoy vamos a continuar con el estudio de las características de las funciones. A partir de sus representaciones gráficas, vamos a estudiar su dominio, su recorrido, los puntos de corte con los ejes X e Y, su continuidad, el crecimiento y decrecimiento, así como sus máximos y mínimos. Vamos a empezar con esta gráfica que tenemos ahora mismo en la pantalla. Vemos que está formada por una sucesión de líneas rectas, de tal forma que donde termina una, empieza la otra. Esta función no se extiende hacia el infinito ni hacia el menos infinito en sus extremos, sino que su principio y su final están donde los estamos viendo. Vamos a comenzar con el dominio. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la x para los que existe función. Lo tenemos que ver en el eje de la x y vamos a observar en qué parte empieza la función y en qué parte termina, desde qué valor de x hasta qué valor de x. En este caso, como la función no se extiende, no va a ser desde el menos infinito hasta el infinito. Entonces, si nos fijamos, vamos a ver en qué valor de x empieza la función. Aquí tendríamos que es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. La función comienza en el valor de x igual a menos 7. ¿Y cuál es el valor más alto de x en el que aparece función? Pues vamos a verlo en el lado positivo del eje x. Tendríamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este es el valor más alto de x en el que aparece función. Ambos valores, tanto el menos 7 como el 7, están incluidos, ya que en el extremo no vemos que aparezca ningún círculo abierto. Vemos que existe trazo, que existe función. Por lo que diremos que el dominio de la función es el intervalo que va desde menos 7 hasta 7 y ambos números están incluidos. Vamos ahora a hallar el recorrido o imagen de la función. La imagen de una función es el conjunto de valores de y para los que existe función. Es decir, vamos a buscar ahora en el eje de la y el valor más bajo en el que vamos a encontrar función, que lo tendríamos aquí, y este valor es de menos 1, menos 2 y menos 3. Y después vamos a buscar el valor más alto de y para el que existe función, que vemos que es esta parte de aquí. Luego, este que es el punto más alto de la función, vemos que le corresponde a un valor de y de 4. Luego, el intervalo de y en el que existe función va a ser la imagen, que diremos que es el intervalo que va desde menos 3, que está incluido, hasta 4. Estos son valores de y, mientras que en el dominio son valores de x. Vamos a fijarnos ahora en los puntos de corte con el eje x. Estos puntos son aquellos en los que la función atraviesa el eje y la coordenada y de dichos puntos va a ser 0. En este caso tenemos este punto, que es el origen de coordenadas, este otro punto de aquí, el tercer punto sería este, y aquí tendríamos el cuarto punto. Y ya vemos que la función no atraviesa al eje x en ninguna otra zona. Vamos a hallar las coordenadas de estos puntos. El primero de los puntos de corte sería el 0, 0. Vamos a ponerlo aquí al lado. Tendríamos el 0, 0. El segundo punto vemos que está en torno a 1,8, 1,75, algo así. Lo vamos a poner de manera aproximada. Luego será el 1,75, 0. Este sería el punto de corte. Luego, el siguiente punto de corte sería el 3, 0. Todos tienen coordenada ahí 0.
Y por último, el último punto de corte sobre el eje X, vemos que está a la mitad entre la división entre el 4 y el 5. Luego este va a ser el 4,5, 0. Vamos a trasladar estos puntos a nuestra tabla. Y tendremos que los puntos de corte son con el eje X, el 0, 0. Luego tenemos el 1,75 aproximadamente, 0. Luego tendremos el 3, 0. Y por último tendremos el 4,5, 0. Esos serían los 4 puntos de corte con el eje X. Vamos a fijarnos ahora en los puntos de corte con el eje Y y vemos que solamente hay uno. La función atraviesa el eje Y en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0. Este punto es un punto de corte común tanto al eje X como al eje Y. Luego diremos que en el eje Y el punto de corte es también el 0, 0. Continuamos ahora viendo la continuidad de la función. Vemos que esta función se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. No presenta ningún agujero, ningún corte ni ningún salto. Y vemos que es totalmente continua desde el -7 que empieza hasta el 7, hablando de valores de x, en el que termina. Os recuerdo que la continuidad tenemos que verla como intervalos de x. Luego vamos a decir que esta función es continua en todo su dominio, es decir, desde el -7 hasta el 7. Pondremos que es continua en el intervalo que va desde -7 a 7. Diríamos que es continua en todo su dominio. Vamos a estudiar ahora su crecimiento y su decrecimiento. Vemos que la función empieza siendo decreciente en el -7, que es donde empieza a existir la función, hasta el -2, que sería este valor. Vemos que en el -3 hay un cambio de tendencia, pero es decreciente en ambos tramos. Y como la función sigue decreciendo en el mismo punto donde termina el primer tramo, comienza a decrecer en el siguiente tramo, no hay ningún corte, no hay ninguna discontinuidad, contamos todo este intervalo de crecimiento como un intervalo único, desde el -7 hasta el -2. Luego diremos que la función es decreciente desde el -7 hasta el -2. Todo este primer tramo de decrecimiento junto. Ahora vemos que desde el -2 hasta el -1, que sería este punto, en este tramo, vemos que es creciente. Luego pondremos que es creciente en el intervalo que va desde -2 hasta -1. Si continuamos, vemos que ahora desde el -1 empieza a decrecer, sigue decreciendo hasta un valor de x igual a 1. Luego tiene un siguiente intervalo de decrecimiento desde el -1 hasta el 1. Luego añadiremos aquí, pondremos el signo de unión y añadiremos el siguiente intervalo de decrecimiento, que va desde el -1 hasta el 1. Si seguimos fijándonos en el trazado de la función, vemos que ahora, desde el valor de x igual a 1 hasta el valor de x igual a 2, vuelve a crecer. Y en x igual a 2 termina de crecer ese tramo. Luego diremos que hay otro tramo de crecimiento entre los valores de x, 1 y 2. Luego añadimos aquí el siguiente intervalo de crecimiento. A partir de x igual a 2 y hasta x igual a 4, aquí tendríamos el 4, vemos que vuelve a decrecer. Luego añadimos el siguiente tramo de decrecimiento que va desde el valor de x2 hasta el 4. Y por último, tenemos otro tramo de crecimiento que va desde x igual a 4 hasta x igual a 7, que es
el último valor donde tenemos definida la función. Luego el último tramo de crecimiento estará comprendido entre 4 y 7. En esta función vemos que no hay ningún tramo donde la función sea constante y su representación sea una línea recta horizontal. Luego diremos que no hay ningún tramo constante. Y por último, vamos a hallar sus máximos y sus mínimos. Vamos a recordar la definición de máximo y de mínimo. Un máximo es aquel punto de coordenadas x e y en el que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Y un mínimo es aquel punto en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, si nos fijamos en este punto de inflexión que hay en el valor de x igual a menos 3, debemos darnos cuenta de que eso no es un máximo, puesto que la función no pasa de crecer a decrecer, sino que está decreciendo todo el tiempo. Luego, esta parte de aquí no sería un máximo. Sí que nos encontramos a continuación un mínimo en x igual a menos 2. Aquí tendríamos un valor mínimo. Luego vamos a escribir sus coordenadas. La coordenada x de ese mínimo será menos 2 y la coordenada y vemos que es 1. Luego tenemos un mínimo en coordenada x menos 2, coordenada y 1. Si seguimos examinando la función, vemos que aquí, en este punto que estoy marcando, ahora presenta un máximo, porque en ese punto sí que pasa de ser creciente a ser decreciente. Y las coordenadas de ese máximo van a ser coordenada x igual a menos 1 y coordenada y igual a 3. Luego, si lo ponemos en la tabla, pondremos menos 1, 3. Si continuamos observando la función, vemos que ahora en la parte positiva del eje x, en x igual a 1, tenemos un mínimo. Este mínimo tendrá de coordenada x 1 y de coordenada y menos 3. Luego vamos a añadir aquí este punto con su coordenada x 1 y su coordenada y menos 3. Si seguimos recorriendo la función, vemos que aparece otro máximo en x igual a 2. Y la coordenada y de ese máximo será 1. Luego ahora veremos que hay un máximo en 2, 1. Y por último, al seguir avanzando en la función, vemos que hay otro mínimo en x igual a 4. Y la coordenada y de este mínimo vemos que será menos 1. Luego tendremos un último mínimo en 4, que es la coordenada x, y en menos 1 su coordenada y. Con esto tendríamos terminado el estudio de esta función. Continuamos ahora con esta representación gráfica que vemos en pantalla. Si nos fijamos, esta función empieza en el valor de x igual a menos 6. Ahí vemos que la función corta y ya no se extiende más abajo de x igual a menos 6. Luego se puede decir que ese es el punto en el que comienza la función. Por el otro lado, en la parte positiva del eje x, sí que podemos observar que la función se va a prolongar y va a llegar tanto en el eje x al valor infinito como en el eje y al valor de menos infinito, ya que al mismo tiempo que va bajando, se va desplazando hacia la derecha. Entonces, si hallamos el dominio de esta función, que es el conjunto de valores de x para los que existe función, veremos que por debajo de x igual a menos 6 no hay función, pero a partir de menos 6, cualquier valor de x que yo escoja va a tener como correspondencia un valor de y, sea cual sea ese valor de x. Es decir,
Si escojo valores de x muy altos, como la función se prolonga por esta rama, también encontraré valor de y, también encontraré función. Por lo que diremos que el dominio de la función es el intervalo que va desde x igual a menos 6 incluido, porque este punto sí tiene función, hasta el infinito. Ya sabéis que los infinitos los cerramos siempre con paréntesis. Vamos a ver ahora el recorrido de la función. El recorrido o imagen de una función es el conjunto de los valores de y que puede tomar la función. Entonces, si nos fijamos en este caso que estamos estudiando, si vemos la parte negativa del eje y, es decir, desde el menos infinito hasta el infinito, veremos que como la función se prolonga por la parte de la derecha hacia el menos infinito, en cualquier valor de y que yo busque habrá función, por lo que la imagen de la función incluirá todo el eje negativo de la y, es decir, vendrá desde el menos infinito hasta el valor de y donde yo encuentre el punto más alto de la función, que veremos que es para y igual a 5. Luego diremos que la imagen o recorrido de la función va desde el menos infinito subiendo hasta el valor de y igual a 5. Más allá de esta altura ya no hay función. Y el 5 estará incluido porque en este valor tenemos función. Veamos ahora los puntos de corte con los ejes. Comenzamos con el eje X. Si nos fijamos, este primer punto de corte es donde comienza la función, ya que este punto está situado justo en el eje X. Tenemos después otro punto de corte con este eje, que sería el que estoy marcando ahora. Y después, en la parte positiva del eje, tenemos este tercer punto. Ya sabéis que la coordenada y de los puntos situados sobre el eje X va a ser siempre 0. Vamos a indicar las coordenadas de estos puntos. Aquí tendremos el menos 6, 0. Este será el menos 1, 0. Y este el 5, 0. Y vamos a trasladar estos datos a nuestra tabla. Así es que pondremos menos 6, 0, menos 1, 0 y 5, 0. Vamos a observar ahora los puntos de corte con el eje y vemos que la función atraviesa este eje en este punto de aquí. Este punto va a tener de coordenada x 0, ya que vemos que no se desplaza ni hacia la derecha hacia valores positivos de x, ni hacia la izquierda hacia valores negativos de x, sino que esa coordenada se queda en valor 0. Y su coordenada y vemos que es 2. Luego, las coordenadas de este punto serán 0, 2. Y trasladamos este dato a nuestra gráfica. Tendremos como punto de corte con el eje y el 0, 2. Vamos a observar ahora la continuidad de la función. Vemos que esta función no presenta en todos los valores de x en los que existe, es decir, en todo su dominio, no presenta ninguna discontinuidad, no presenta ningún corte, ningún salto ni ningún punto abierto. Luego podremos decir también que esta función es continua en todo su dominio. ¿Que es continua? En el intervalo en el que existe, que será desde menos 6, incluido, recordad que lo estamos viendo sobre valores del eje X, hasta el infinito, ya que vemos que esta función se extendería y llegaría al infinito.
Vamos a analizar ahora su forma y vemos los intervalos de crecimiento y constantes. Si nos fijamos en la parte negativa del eje X, vemos que la función que comienza en el valor de X igual a menos 6 lo hace decreciendo y decrece hasta llegar a un valor de X igual a menos 3. En este punto deja de decrecer. Luego vamos a escribir que tiene un primer tramo de decrecimiento desde el menos 6 hasta el menos 3. Después, en ese punto, la función comienza a crecer y sigue haciéndolo hasta llegar a un valor de x igual a 2. Luego, en el intervalo comprendido entre menos 3 y 2, la función es creciente. Luego añadiremos aquí el intervalo de crecimiento entre x igual a menos 3 y x igual a 2. Y por último, a partir de x igual a 2 y hasta el infinito, ya que esto se extendería y llegaríamos a un valor de x infinito, la función vuelve a decrecer. Luego tiene un segundo intervalo de decrecimiento que comienza en x igual a 2 y que se extiende hasta el infinito. Y podemos observar que esta función tampoco presenta ningún tramo en el que sea constante, en el que tenga todo ese tiempo el mismo valor de y para cualquier valor de x. Luego diremos que no hay ningún tramo constante. Y por último vamos a hallar los máximos y los mínimos de la función. Si observamos la representación gráfica, vemos que en este punto de aquí la función presenta un mínimo. Y ese mínimo tiene de coordenada x menos 3 y de coordenada y también es menos 3. Luego las coordenadas de este valor mínimo, es decir, el punto donde la función pasa de decrecer a crecer, serán coordenada x menos 3 y coordenada y menos 3. Y por último, vemos que la función presenta un máximo en este punto que estoy marcando. Las coordenadas de este punto vemos que son coordenada x igual a 2 y coordenada y igual a 5. Luego diremos que la función presenta un máximo en el punto 2, 5. Y ya no aparece ningún mínimo ni ningún máximo más. Con esto tendríamos terminado también el estudio de esta función. Continuamos ahora con esta función que, como podemos observar, es una parábola. En esta función vemos que las dos ramas de la parábola se van a extender hacia el infinito, tanto en el eje de la y, porque las dos van a crecer hacia arriba, como en el eje de la x, ya que la rama de la derecha se va a ir abriendo cada vez más hacia la derecha, luego se va a extender hasta el infinito y la rama de la izquierda también se va a ir abriendo al mismo tiempo que sube y se va a extender en el eje de la x hasta el menos infinito. Luego, si estudiamos el dominio de esta función, que es el conjunto de valores de x donde existe la función, veremos que es todos los números reales, es decir, el intervalo que va desde el menos infinito hasta el infinito, ya que por muy grande que sea el valor de x, si subimos siempre encontraremos rama de la parábola. Luego diremos que el dominio de la función es todos los números reales. O también podemos decir que el dominio de la función es el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Vamos a ver ahora el recorrido o imagen de la función. Si nos fijamos en la parte negativa del eje de la y, vemos que no existe función hasta llegar al valor de menos 4. Es decir, si subimos desde el menos infinito hacia arriba, empezamos a encontrar función a partir del valor x igual a menos 4.
Y si seguimos subiendo en el eje de la y, vemos que ya en cualquier valor de y siempre habrá función, ya que estas dos ramas se van hacia el más infinito en el eje de la y. Luego, la imagen o recorrido de la función es el intervalo que va desde el -4 incluido, porque existe función en el valor de -4, hasta el infinito. Vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. Esta función, si nos fijamos bien, vemos que es simétrica con respecto al eje y está centrada en dicho eje. Entonces, los puntos de corte con el eje X van a ser simétricos, es decir, van a tener el mismo valor tanto en positivo como en negativo. Esto es solo una observación que os hago, no es necesario que vosotros lo deduzcáis. Si nos fijamos en los puntos en los que la función corta al eje X, vemos que son los siguientes. Este punto de aquí, en x igual a -2, y este punto de aquí, en x igual a 2. Ya sabéis, como hemos dicho en otros casos, que los puntos de corte con el eje X tienen coordenada y 0, por lo que las coordenadas de estos puntos serán el -2, 0 y el 2, 0. Si trasladamos estos valores a nuestra tabla, tendremos que los puntos de corte con el eje X son -2, 0 y 2, 0. Vamos a ver ahora los puntos de corte con el eje Y. Como esta función está centrada sobre este eje, vemos que el punto de su vértice coincide con el punto de corte del eje Y, que sería este punto de aquí. Si no estuviera centrada, no coincidiría con el vértice. Sería cualquier otro punto de corte si es que lo hubiera. Entonces, este punto tiene de coordenadas 0, ya que la coordenada x no se desplaza ni hacia la parte de los valores positivos ni a la de los negativos, es decir, se queda en el 0, y la coordenada y será -4, ya que sí que se va hacia abajo en el eje de la y. Trasladamos este punto a nuestra tabla. Y ponemos que el punto de corte con el eje Y será el 0, -4. Vamos a observar ahora la continuidad de nuestra función. Si nos fijamos, la función no presenta ningún corte, ningún salto, ni ningún agujero, ni ningún otro tipo de discontinuidad en su representación gráfica. Es decir, podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Esta función, en los valores de x, se extendería desde el -infinito hasta el infinito, que sería todo el dominio de la función. Y como no presenta ninguna discontinuidad, diremos que es continua en todo su dominio, que es continua desde el -infinito hasta el infinito. Luego pondremos en nuestra tabla que es continua en el intervalo que va desde el -infinito hasta el infinito. Vamos a estudiar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si nos fijamos en la rama de la izquierda, vemos que esta rama viene decreciendo desde valores de x de -infinito, porque esta rama ya sabemos que se extendería y se abriría y vendría decreciendo desde x menos infinito. Y continúa decreciendo hasta llegar al punto mínimo que estaría situado en el vértice, que coincide con x igual a 0. En x igual a 0 tendríamos el mínimo, que es el punto en el que termina de decrecer. Luego, si nos fijamos en los valores negativos de x, vemos que la función decrece desde el -infinito hasta el 0. Luego, en el apartado de decrecimiento, diremos que el intervalo en el que decrece es desde el -infinito al 0. A partir del valor de x igual a 0, la función comienza a
crecer y sigue creciendo hasta valores de x infinitos, ya que las ramas de la parábola seguirían y esta rama en concreto, la de la derecha, se abriría hasta valores de x infinitos. Luego sería creciente desde el punto en el que empieza a crecer en x igual a 0 hasta el infinito. Y por último, vemos que esta función tampoco es constante en ninguno de sus tramos. Luego diremos que no presenta ningún tramo constante. Por último, vamos a hallar los máximos y los mínimos. En la función podemos apreciar un mínimo en el vértice de la parábola, que como tiene las ramas hacia arriba, vemos que el vértice es el punto más bajo. Además, este punto mínimo coincide con el punto de corte en el eje Y. Y vemos que el punto 0 menos 4 es también el mínimo que presenta la función. Luego diremos que tiene un mínimo en el 0 menos 4 y no tiene ningún máximo. Con esta representación tendríamos terminado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.